¿Podría Cuba convertirse en algo parecido a lo que serían los tigres asiáticos? Bueno, pues este precisamente fue el tema de uno de los artículos publicados por el Instituto Liberal Juan de Mariana. El Instituto Juan de Mariana, uno de los institutos, uno de los cónclaves liberales más importantes en Europa, está dedicando hace algún tiempo un espacio para publicar serie de artículos referidos a Cuba para con esto apoyar la liberalización del país. Un trabajo bastante importante que está realizando el instituto y que desde aquí, desde un economista liberal cubano, quiero dar mi entero agradecimiento. En días recientes publicó un trabajo que se dedica a hacernos la pregunta de si Cuba podría ser un nuevo tigre asiático o por lo menos seguir los pasos de estos países. Estos países no son más que los países asiáticos que han tenido un gran crecimiento económico, un despegar económico en los últimos años gracias a la inclusión de ideas liberales, a la inclusión de un mecanismo de libre mercado que ha hecho que todos estos países se hayan desarrollado exponencialmente. Cuba lleva años intentando un modelo económico-político totalmente antiliberal, un modelo que la evidencia empírica no ha respaldado en ninguno de los países que lo ha aplicado y que, por lo menos desde mi punto de vista, es insuficiente, es carente, es erróneo desde el punto de vista teórico-económico. Es un modelo que desde mi punto de vista es totalmente fallido. Y la pregunta es si Cuba pudiera liberalizarse, si Cuba pudiera abrir su economía al mundo, si podría con esto llegar a un nivel de desarrollo como el de estos países denominados tigres asiáticos. Uno de los ejemplos que nos puede resultar reveladores podría ser el ejemplo de Vietnam, un país que ha transitado de una economía socialista a una economía de mercado, con la peculiaridad de que el poder sigue estando en manos del Estado, sigue habiendo un poder centralizado a nivel político. Sin embargo, su economía se ha abierto al mundo. Las reformas aplicadas en 1986 permitieron la libertad de comercio, permitió una liberalización de la agricultura, un sector altamente intervenido en Vietnam y un sector con una alta potencialidad. Algo similar a lo que pasa con la agricultura cubana. Bueno, pues la agricultura en Vietnam se privatizó y se permitió el flujo libre de inversión extranjera. El resultado fue que el PIB de Vietnam creció a ritmos del 8% en los años 90. Un 8% de crecimiento anual y una pobreza que cayó desde el 58% hasta el 11%. Hubo un derrumbe total de la pobreza y hubo un crecimiento económico bastante considerable, con una situación bastante parecida a la cubana, una agricultura con alta potencialidad, sin embargo, con un alto nivel de intervención que luego de la liberalización empezó a ver sus frutos en los primeros años. Esto fue algo totalmente sorprendente. Fue una agricultura que estaba en ruinas y que en los años siguientes pasó a ser uno de los mayores exportadores del mundo. Otro ejemplo citado en el artículo es el ejemplo de Singapur, un ejemplo mucho más liberalizador que el ejemplo de Vietnam. Singapur hizo una reforma estructural política económica. Bajo Lee Kuan Yew se aplicó una política de puertas abiertas a las multinacionales, acompañado de una alta seguridad jurídica y bajísimos impuestos, que lo harían pasar de ser una isla pobre a un paraíso financiero y tecnológico. El caso de Hong Kong, sin lugar a dudas, es un caso totalmente deseable para cualquier liberal. Estamos hablando de un proceso de laissez-faire totalmente radical. Una de las mayores protecciones a la propiedad privada que pueden soñarse, unos impuestos que todo empresario quisiera poseer para desarrollar su creatividad empresarial, y una libertad comercial total lo harían
pasar a poseer mayor renta per cápita que el mismísimo Reino Unido en solamente 30 años. Y bueno, en el otro extremo tenemos el caso de China, un país que es bastante parecido a lo que sucedió con Vietnam. El caso de China lo podemos denominar como pragmatismo comunista. China es un país políticamente intervenido por el Estado, totalmente cerrado en términos políticos, con un único partido, bastante parecido a Cuba. Sin embargo, que realizó una reforma económica total bajo el gobierno de Deng Xiaoping. En medio de una crisis totalmente desastrosa que vivía China, como le ha sucedido a todos los modelos intervencionistas a nivel económico en el mundo, lo entendió, la vio y decidió liberalizar la economía, realizando un experimento de libertad económica en pequeñas regiones del país y extendiéndolo posteriormente a todo el país al ver el éxito rotundo de dichos experimentos. Un país que pasó de décadas de hambruna con los grandes saltos hacia adelante de Mao Zedong, donde murieron cerca de 40 millones de personas de hambre, un país que fue la cúspide de la hambruna, pasó a ser el país de mayor crecimiento económico sostenido a partir de la década del 80, convirtiéndose hoy por hoy en la segunda economía más grande del mundo, a pesar de tener una política totalmente intervenida y totalitarista, que por supuesto no es lo deseable, porque, como diría el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo no se corta en tajos. Entonces, ¿qué lecciones nos deja este artículo del Instituto Juan de Mariana? Bueno, primero que todo, una de las lecciones que nos quiere dejar el artículo es que el cambio, que la revolución liberal empieza desde dentro. Desde mi punto de vista, también cualquier ayuda desde fuera, cualquier ayuda exógena es totalmente necesaria. El cambio cultural es totalmente endógeno y debe ser totalmente endógeno. Y de manera exógena tenemos todos que ayudar a que se cumpla. El tamaño de los países, por ejemplo Cuba, que tiene menos de 11 millones de habitantes, según los últimos datos totalmente desastrosos de la tasa poblacional cubana, no es algo que sea importante per se para que un país se desarrolle, porque hay países pequeños como los que mencionamos, como las economías de Hong Kong, Singapur o Japón, que es simplemente una isla de piedra y sin recursos naturales, que se han desarrollado. Quiere decir que el tamaño no importa para desarrollarse, las reglas sí. Las reglas del juego, la seguridad institucional sí es muy importante para el crecimiento. Y se puede crecer sin renunciar a un modelo político socialista, pues por supuesto que sí. El caso chino es un paradigma de esto, el caso de Vietnam también lo es. Abrirse al mercado siempre es bueno, siempre es necesario, sea cual sea la regla y la parafernalia política que hay detrás de esto. Sin embargo, a la larga, esto termina pasando factura, porque, como dije anteriormente, el liberalismo no se corta en tajos. ¿Es posible? Sí, totalmente. ¿Es deseable para un liberal? Pues creo que no. Así que creo que tenemos que ir a un modelo totalmente radical, como lo es el modelo polaco o como lo es el modelo checo. Un modelo de renovación total, un modelo liberal que por favor nos haga salir a todos de la pobreza en la que estamos. Mil agradecimientos al Instituto Juan de Mariana por la labor que están haciendo, y si les gustan mis análisis de economía de Cuba y el mundo, nos vemos en un próximo video.